Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Power Logic. Después de una pequeña pausa comercial que tuvimos, estamos aquí de vuelta para intentar retomar la secuencia que llevábamos previamente de episodios con los distintos temáticas y formatos que veníamos manejando. Así que el día de hoy vamos a regresar directamente con un episodio de índole más informativa, de un poco de debate, exposición sobre un tema que creemos puede resultar de interés y sobre todo creemos que puede llegar a ser muy aplicable directamente, ya sea si es que ustedes son entrenadores o si es que son atletas que buscan el darle un poco más de sustancia y coherencia a la manera en la que llevan su entrenamiento. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de la secuenciación de bloques y de cómo interactúa esto con la manera en la que se lleva el entrenamiento hasta el largo plazo, cómo es que se divide en diferentes temporadas, por qué, cómo y en qué caso se puede aplicar. Conmigo, obviamente, como siempre, está Alejandro Cubillas, que vamos a estar llevando el episodio el día de hoy. Saluda. Hola, pues sí, después de una pequeña intermisión retomamos el podcast. Este va a ser nuestro primer episodio de vuelta con unas pequeñas modificaciones en base al feedback que nos han estado dando. Vamos a tratar de hacer estos episodios un poquito más concisos y más cortos, eh, más digeribles también con la manera en la que hablamos para que más gente nos pueda escuchar, más gente pueda sacarle valor a lo que estamos haciendo y pues tener más claridad en general, ¿no? Entonces, pues como dijo Armando, hoy vamos a iniciar con el tema de secuenciación de bloques o macrociclos. Eh, entonces, pues sí, vamos a darle. Eso es súper importante lo que acaba de decir Alex, que o sea, al final el contenido lo hacemos para que alguien le pueda sacar partido, para que alguien lo pueda aprovechar. Entonces, si por cualquier cosa consideran que la manera en la que se está exponiendo o hasta los temas que están abordando no son tan aterrizables al día a día de la persona que lo escucha, pues igual coméntenlo, porque quizá nosotros podemos ir hablando de cosas que no son interesantes a nosotros o lo que sea, pero no son tan usables para el cúmulo global. Así que pues igual, siempre déjenos su feedback y coméntenos y nosotros estamos para ayudarnos. Entonces vamos iniciando con qué concebimos generalmente como una secuenciación de bloques y el por qué es interesante el aplicarlo en un proceso, como dice Alex, de un macrociclo, de un proceso de un poquito más extenso en el tiempo del entrenamiento. Si quieres platicarlo tú, ¿quieres que lo diga yo? Sí, mira, yo empiezo muy brevemente definiendo y también quiero hacerte una pregunta, ¿no? Porque sé que en tu caso, pues tú cambiaste mucho de perspectiva, ¿no? Escuché hablar de esto en tus historias hace un poco, entonces me interesa escuchar tu perspectiva sobre esto. Entonces, bueno, brevemente, la secuenciación de bloques pueden ser a partir de dos bloques, o sea, literal secuenciar un meso tras otro, y la idea es que los resultados del meso previo se vean potenciados en el segundo, ¿no? O sea, de que podemos buscar una característica dentro de un mesociclo que podemos explotar en el segundo, ¿no? Entonces puede ser a partir de dos, pero puede ser un proceso mucho más largo de dos, ¿no? O sea, pueden ser tres, cuatro, lo que quieras, ¿no? No sé si haya un límite superior, probablemente sí, pero depende mucho del contexto, de la situación o del proceso en el que está tu atleta en este momento, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la secuenciación. Y yo lo que quería preguntarte, Armando, es, tú antes programabas mediante estrategias emergentes, ¿no? Que eso va, pues, por el nombre del sistema, va solucionando va solucionando problemas emergentes, ¿no? Sí. Eh, y trabaja de manera muy reactiva, ¿no? O sea, de que solo en el microscope, o sea, por así decirlo, Ya. solo en ese momento, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que pasaste de eso a empezar a verlo un poquito más en el macroscope, un poquito más en la parte de secuenciación de bloques? O sea, ¿qué fue lo que te hizo cambiar de parecer y cuáles han sido tus resultados haciéndolo? Ya. Sí, quizá para allá del 2020, 2021, cuando estuve como más metido en la parte de estrategias emergentes, pues digamos que la premisa principal es eso, de tomar lo que está inmediato a ti y ver cómo lo solucionas, ¿no? Entonces, eso es una manera, pues siempre de atender las necesidades como particulares de cada atleta en cada momento y no puede haber manera en la que eso esté mal, evidentemente, ¿no? Pero
el por qué he ido como que retransicionando a algo un poquito más estructurado, creo yo sobre todo que tiene que ver con entender que al ser seres humanos somos a veces demasiado caóticos en lo que es nuestra actualidad, nuestra realidad, como para querer siempre estar solo reaccionando a lo que nos sucede o sobre todo a lo que percibimos, porque no siempre es lo mismo, ¿no? Entonces, obviamente de trabajar con cientos de personas en este punto, sé que la manera en la que se perciben las cosas es muy individual. Entonces, si tú nada más estás intentando reaccionar a lo que el atleta te dice, puede que esto a veces no tenga suficiente como trasfondo, no tenga suficiente sustancia como para que tú realmente estés diciendo, ok, tal cosa, entonces yo hago X. Así que a raíz de eso, del entender que siempre hay que intentar atender a lo que se requiere en el momento, pero que no siempre lo que sucede en el momento es el reflejo global como de lo que está sucediendo más a una escala un poquito más grande, creo que fue donde intenté empezar a establecer ciertas como hojas de ruta. No, no quiero decir planes cerrados, sino como simplemente yo estoy haciendo un análisis inicial de lo que es el punto de partida de un atleta en un momento X y quiero llevarlo a este otro lugar. ¿Y cuál creo que es la secuencia de sucesos que me va a llevar a ese punto? Y ya, esa es como mi hoja de ruta. Que ya en el camino pueda yo ir modificando mi idea original, obviamente escuchando lo que me tiene que decir y por ende quizás se desvíe un poco de lo que era esta línea de que yo establecí en el inicio, súper probable, súper posible y que además sucede todo el tiempo. Pero sí creo que a veces es un poquito más fácil, tanto para mí como entrenador, sobre todo para mí como entrenador, el saber más o menos qué es lo que quiero hacia un plazo un poquito más grande, en vez de todo el tiempo estar preguntando de qué, ¿y pero qué pasa? ¿Y pero qué pasa ahorita? Porque es algo, número uno, súper desgastante, número dos, creo que es más fácil caer en el sobreanálisis y en el error como por abrumarte. Pero si ya medio tienes una idea de qué podría estar pasando, es como de que, ok, o sea, quizá no es exacto lo que quiero, pero pues por ahí va, ¿no? O sea, la línea va similar a lo que esperaba, nada más ajustes por aquí, ajustes por acá. Entonces, esa es como la manera en la que he ido transicionando. Y ahorita me encuentro en un punto en donde ciertamente, o sea, igual, nunca es algo cerrado, porque la manera en la que trabajo es como muy partiendo de cero cada vez, entre comillas, pero sí intento yo, por lo menos, no la atleta siempre, pero yo sí, tener en la cabeza qué es lo que estoy intentando como por temporaditas, ¿sí? Dígase macrociclos, dígase off-season, on-season, como le queramos llamar, pero sí tener una idea del que se quiere y luego cómo lo vamos a ir consiguiendo. El cómo, ese puede decir que vaya cambiando, que se vaya modificando, pero el qué probablemente hay que establecerlo como de antemano. Sí, o sea, creo que en las metodologías pues más antiguas, más tradicionales, solía ser como todo lo opuesto, ¿no? O sea, de que todo planeado previamente, ¿no? O sea, el micro, el macro y todo, ¿no? Planeado incluso hasta las cargas. Y luego salió estrategias emergentes que fue completamente lo opuesto, ¿no? Como dices, solo reaccionando a lo que el atleta necesitaba en ese momento. Pero creo que, o sea, hay ciertas características de ambos que pueden ser positivas y creo que estamos llegando como a un punto medio, ¿no? O sea, donde estas dos se pueden conectar, podemos sacar lo bueno de uno, lo bueno de otro, y así mínimo, como tú dices, ok, tal vez no tengo algo así clarísimo de que va a ser esto, luego esto, luego esto, luego esto, pero a ver, si yo quiero llegar a esto, o sea, este es mi objetivo, ¿qué tengo que hacer? Un bloque antes para llegar a esto. Yo tengo que hacer dos bloques Claro. antes para llegar a esto y que me lleve a esto, ¿no? Entonces mínimo un esqueleto y ya después vas reaccionando en el camino, ¿no? De que, o sea, cómo quieres llegar a eso, ¿no? Bueno, entonces, creo que ya podríamos empezar a hablar, o sea, creo que ya está claro los beneficios. Bueno, no hemos hablado de eso, ¿no? Y Sí, está otra bien. cosa, otra cosa que quería mencionar es que, sobre todo conforme van avanzando los atletas, pues es más difícil medir el progreso en solo un bloque, ¿no? O sea, es Claro. muy complicado realmente decir, es que cada bloque le vas a agregar 5 kilos. Pues no, o sea, no se puede. ¿Hasta qué punto va a pasar eso, no? Entonces, si después de cierto punto de nivel atlético
los resultados se vuelven tan poco medibles, no tiene mucho sentido tratar de estar cada mesociclo, a ver, voy a tirar pesado al final, ¿no? Para tratar de ver qué resultó, porque la verdad es que probablemente sea tan mínimo que ni siquiera te alcance el incremento de 2.5, ¿no? O Mm. probablemente tengas una pequeña regresión porque te pasó algo a mitad del bloque, ¿no? Entonces creo que esa es otra de las ventajas de la secuenciación de bloques, ¿no? O sea, que podemos eh, exprimirlo o capitalizarlo cuando los resultados ya son muy claros, ¿no? O sea, cuando toda la construcción que llevamos de mesociclos anteriores ya son demasiado obvios, pues no solo algo muy, muy sutil. Sí, yo a lo que preguntaste de que cuáles eran los beneficios, creo que podemos enlistar varios, pero creo que el principal se encamina hacia la premisa de cómo podemos hacer que los resultados de un bloque se conecten con el siguiente y que se vayan, entre comillas, acumulando para un fin mayor, por decirlo Ujú. de alguna manera. ¿Y esto a qué hace referencia? A que, por ejemplo, como dices, podríamos tener un bloque que es muy pesado, muy intenso y tener X resultado, pero si no secuenciamos de ninguna manera el bloque, luego es como que se cae y tienes que volver a iniciar. Que en ese se cae y tener que volver a iniciar no te garantiza que luego el final del segundo sea mejor que el final del primero. Y lo que se busca con la secuenciación es que siempre vaya como que un poquito a más y tú modificar las variables de tal manera en la que se puedan ir conectando. Puede ser, lo platicábamos antes de empezar el podcast, de mil maneras diferentes, ¿no? O sea, hay mil formas de secuenciar los bloques con variables súper distintas, pero el punto es cómo hacer que el resultado de uno se acumule con el previo y que preceda a lo que va a suceder después. Sí, y también creo que otra cosa es que dependiendo de los objetivos del bloque, abusas de ciertas características de tu cuerpo, ¿no? O sea, digamos, puedes hacer un bloque en el que dices, ¿sabes qué? Este bloque, mi enfoque va a ser perres de volumen, ¿no? O sea, voy a hacer perres de volumen, mucho volumen, mucho volumen. Ok. Uno, aparte de la fatiga que acumulas en tu cuerpo, también acumulas algo de fatiga mental, ¿no? Entonces sirve que vas entrenando una característica, le vas sacando provecho y ya después la potencias entrenando otra característica y bueno, ya mínimo tienes un shift en tu mente de que, ok, estoy haciendo otra cosa. Pero también después, ahora vas a hacer un bloque de intensidad, ¿no? De overreaching. Por ejemplo, recuerdo alguna vez tuvimos esta conversación también cuando estabas haciendo unos bloques de overreaching. Me parece que hiciste dos, ¿no? Algo así seguidos. Y al final de eso, pues me dijiste, no, bro, o sea, ya estoy out. O sea, estoy completamente out porque no es algo completamente sostenible, ¿no? Mm, Pero, ¿qué hubiera pasado si hubieras hecho esos bloques, digamos, sin nada del trabajo previo? O sea, sin haber secuenciado claro, algunos bloques previos. O si hubieras solo tratado de hacer bloques de overreaching, overreaching, overreaching por toda la vida, pues los resultados no hubieran sido los mismos, ¿no? claro. Sí, entonces, en resumen, pues se trata de tomar los recursos que se tienen e intentar hacer que en cada momento se le saque partido a la propuesta que estás usando, pero luego también, como no quemarla, ¿no? O sea, como decir, la uso, luego la pongo en stand-by mientras uso otra cosa, y luego la pongo en stand-by mientras uso otra cosa, y así es como lo puedes ir ciclando. Porque bueno, todo al final, ciertamente estamos en un deporte un poquito cerrado, tiende a ser cíclico, porque no es como que tengamos recursos infinitos para hacer cosas siempre diferentes, ¿no? Entonces es como que eh, eventualmente con el paso del tiempo se van repitiendo ciertos patrones que son medio cíclicos, pero siempre con esa premisa de ir utilizando cosas, sacarle provecho y luego usar otra, sacarle provecho y usar otra. Va. Entonces, creo que ya podemos hablar un poquito más claramente de algunas estrategias de secuenciación de bloques, de cómo lo haces tú, cómo lo hago yo, y creo que al final incluso podríamos hablar de algún ejemplo por ahí. Sí, yo tengo un ejemplo de que me gustaría exponer que ya le platiqué hace poquito a Alex de Gabriel Jiménez sobre su sentadilla. Entonces al Ah, final se los platico. mm, Si quieres, inicia tú platicando cómo es que a día de hoy secuencias los bloques. Y también una cosa que estaba ahorita pensando que estabas exponiendo es qué interacción o qué relación crees que tenga la manera en la que secuencias con la presencia o no de procesos de deload o de descargas o de pivots, que también creo que es algo que puede llegar a diferenciarse entre los dos.
También sé qué voy a decir yo después, así que platícalo. Sí, mm, creo que eso es como un tema un poquito aparte, porque creo que o sea, puedes secuenciar bloques con o sin dilos, ¿no? En Ajá. mi experiencia personal, yo he tenido mejores resultados sin descargas de por medio y a mí así es como me gusta manejarlo, ¿no? Tengo ciertos atletas que definitivamente no lo toleran, o sea, 100% no pasa, y tienen, digamos, descargas proactivas, pero la gran mayoría lo toleran muy bien y es una manera más fácil, eh, o en la que yo he notado que se mantiene mejor el momentum, por lo que a mí me gusta más secuenciar los bloques sin nada de por medio. O sea, literal, bloque tras bloque, tras bloque, tras bloque, es como se me ha hecho más fácil. Pero bueno, o sea, este es como un tema un poquito aparte, ¿no? Porque la secuenciación de bloques, eh, estamos hablando de los bloques per se, ¿no? No tanto de lo que pasa en medio de la transición. Mm. Eh, entonces, bueno, también cuando estábamos platicando, vimos que hay muchísimas maneras de secuenciar bloques, ¿no? O sea, cualquier cosita puede ser una secuencia. Y creo que lo interesante aquí es que Armando y yo lo hacemos de maneras diferentes, ¿no? Mm, Mm. Voy a platicar cómo lo suelo hacer yo y esto es en general, ¿no? Porque también hay muchas cosas que se hacen dependiendo de la necesidad, ¿no? O sea, pueden haber ciertas cosas que se usa para la mayoría, de que, ok, la mayoría cuando quiero que empiecen a agarrar momentum, hago esto, ¿no? Pero hay Mm. cosas que en ciertas situaciones digo, ah, no, mira, prefiero hacer esto en esta situación, ¿no? Entonces, en general, empezamos después de una competencia, ¿no? Terminas una competencia, bien fatigado, lo que sea, puede ser que el primer bloque, empezamos con un bloque inespecífico, o sea, algo así tranquilito y más que nada esto a mí me gusta hacerlo para que la gente se refresque mentalmente. Bueno, no después de cualquier competencia, o sea, usualmente Claro. después de la competencia más importante del año, ¿no? Eh, donde no tenemos tanta presión de empezar a rendir inmediatamente, ¿no? Entonces puede ser así, ¿no? De que primer bloque, inespecífico, cosas que el atleta disfrute para que su mente se pueda refrescar, que puedas entrenar otras características, que cualquier tema de dolor articular que puedas tener, cosas así, que se disipe y digamos que empiece saludable la próxima temporada competitiva, ¿no? Y esto también lo puedes ir hilando con la retroalimentación que te da tu atleta, ¿no? De que, ¿sabes qué? Ya, hice un meso y me siento requete bien. Sobres, pues ya, se acabó el meso y vamos a empezar a entrar más especificado, ¿no? ¿Sabes qué? Todavía como que ando así medio nefasteado del deporte, quiero otro esto. Ah, bueno, va, ¿no? Este, y usualmente en estos mesos a mí me gusta meterle mucho a los accesorios, ¿no? Les digo, ¿sabes qué? Estos mesos nos vamos a hacer gym rats, ¿no? Vamos a darle un poquito en específico al power y nos vamos a hacer gym rats y estamos entrenando entonces ahí la cualidad, o sea, estamos obteniendo, digamos, doble beneficio. Uno, descanso psicológico de las cargas y dos, eh, el estímulo hipertrófico extra, ¿no? Que a veces en las preparaciones de competencia no tenemos tanto espacio Mm. para hacerlo. Entonces lo aprovechamos momentáneamente. Después, próximo bloque, podemos hacer un bloque de volumen, ¿no? Acumulación de volumen puede ser con series planas, algo así, en los que todavía no nos exponemos tanto a la intensidad. Y ya después es cuando empiezo como mi secuencia más normal, ¿no? De que ya, ok, reintroducimos los top sets. Y a mí lo que me gusta hacer es decirles a mis atletas, ok, vamos a no maxear al final del bloque, ¿no? Eso es un paso clave, ¿no? Creo, porque es muy difícil cuando entras en un bloque, sobre todo como yo lo hago, sin las transiciones de por medio. Tal vez con los pivots puede ser un poquito más manejable, Mm. pero si no haces una descarga o algo de por medio y maxeas al final del bloque, el próximo bloque va a estar lastrado por la fatiga que Mm. acumulaste con ese último maxeo, ¿no? Entonces, primero que nada, les digo que no maxees al final del bloque, cerramos con un 8, 8 y medio real. Y a mí lo que me gusta hacer es que usualmente la última semana les quito una repetición y les subo el RP cualquier cosita, de nada a medio grado, para que podamos tener como el incremento de un RP o un RP y medio sin necesariamente tener eh, el incremento en la dificultad, ¿no? Del set. Mm.
Y ya, simplemente eso. Podemos secuenciarlo con el próximo porque no maximos al final. Y la secuencia más clásica es secuenciar los top sets, ¿no? De que, ok, vamos a hacer primer meso, triples. Segundo meso, dependiendo de cómo salió, porque también aquí entra la reactividad de la que estamos platicando, ¿no? O sea, yo puedo decir, sí, lo más fácil, un meso de triples, de dobles y luego de singles, ¿no? Clasicón. Claro. Pero, ¿qué pasa si terminan un meso de triples y yo digo, ¿sabes qué? Terminaron bien sobrados, o sea, terminaron el meso, salió sobrado, y claramente creo que hay mucho jugo que le podemos exprimir aquí a los triples, repetimos triples, ¿no? Entonces, digamos, meso 1, cierran con triples con 200, por decir algo, meso 2, cierran con el mismo triple, pero 205, 207, ¿no? Y luego el que le sigue, va, ya salió un poquito más pesado, ahora empezamos con dobles. Así, singles y ya. O sea, la diferencia es que después de varios bloques, pues terminas en singles bien pesados con un PR, ¿no? Ah, Y en cambio, si solo hubiéramos hecho singles, 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 eh, probablemente no hubiéramos llegado a eso, ¿no? O sea, hubiera sido mucho más difícil de meso a meso ver cualquier tipo de incrementos. Entonces, esa es la secuenciación como más básica que hago, ¿no? Eh, Entonces, en resumen, tu manera de secuenciar es mantener los tres bloques con un tipo de trabajo similar y lo que se va modificando es el rango de repes de los top sets, de los top sets. y de esa manera se va secuenciando hacia buscar, pues digamos, capitalizar al final de un cierto macro, casi siempre en un rango de repes más específico, sea single, sea algo más pesado, pero manteniendo una cierta estructura constante, ¿no? Porque, por ejemplo, si Exacto. comparamos eso con lo que se hacía antes, una secuenciación como más cerrada de lo tipo priorización por bloques, cosas del estilo, en donde, claro que al final se buscaba igual capitalizar el macro, pero digamos, el propósito de cada bloque era sustancialmente o en esencia diferente, ¿no? Que era Sí, pues bloque de hipertrofia, bloque de fuerza, bloque de picking, ¿no? Entonces, no nada más se buscaba secuenciar y capitalizar, sino que también se iba variando mucho la propuesta de cada tipo de bloque, no en top set solamente, sino en tipos de trabajo, en especificidad en general de no solo de top set, sino de BDs, de accesorios, grado de contenido de accesorios, etcétera. Y contigo, por lo que me platicas, es más como establecer una estructura que el atleta lo haga mejorar y ir variando las cosas de tal manera en la que sea sutil para poder potenciar progreso, pero no tanto como para tener que, como que, tener cambios de estímulo demasiado robustos que no permitan que se conecten las cosas, ¿no? sí, exactamente. Sí, de hecho, ok. Qué bueno que mencionas eso porque sí es cierto, ¿no? O sea, en lo que era la periodización por bloques tradicional, cosas así, era muy común, ¿no? De que, tienes un bloque de ochos, por decir algo, el que le sigue es de cuatros y el que le sigue de dobles, ¿no? Con accesorios diferentes, o sea, cambiaba mucho, como dijo Armando, los propósitos de cada mes, ¿no? Y en este caso estamos hablando de que esto sí es algo como más estrategias emergentes, ¿no? Que es, encuentras qué le funciona al atleta y lo Ajá. sigues haciendo, ¿no? Pero como no puedes ver las mejoras tan sutiles de un mes a otro, pues buscamos que mejore de otra manera, ¿no? O medir la mejora de otra manera, ok. Tiene mucho sin hacer triples, entonces empezamos a hacer triples, ¿no? Exacto. Y luego dobles, pero siempre partiendo de lo que sabemos que le funciona al atleta, ¿no? O sea, como que la mayoría del trabajo no cambia mucho, en realidad es muy similar, ¿no? Y lo que cambia más que nada es la parte de los top sets en esta estrategia que estoy planteando yo, ¿no? Entonces creo que también mucho de eso es jugar con la psicología del atleta, ¿no? Sí. Que es algo pues bastante Mm. importante, creo yo, pero sí, en resumen, así es como me gusta hacerlo a mí. Yo creo que es interesante porque al final, o sea, como dices, es encontrar más o menos qué es, por ejemplo, buena idea para un atleta en X momento y hacer que pueda exponerse a ese trabajo suficiente tiempo para obtener un resultado a nivel como de progreso y Sí, que al final de este proceso el progreso sea tangible. Que de otras maneras, en una escala de tiempo más pequeño, como dices, puede que, dependiendo del nivel del atleta, etcétera, el progreso quizá no sea tan evidente o tan tangible, pero si le das más tiempo, exponiéndote al mismo
esquema, por así decirlo, pues quizá al final, sobre todo si vas modificando las cositas para que propicia que se vea más, por ejemplo, en la barra, los kilos, pues ahí sí, el atleta diga, ah, mira, o sea, pues ahí está el progreso, cuando sustancialmente quizá hizo lo mismo todo el tiempo, ¿no? Sí, exacto. O sea, si midiéramos, digamos, la proyección del RM, ¿no? De un mes al otro, probablemente, o sea, las diferencias serían así, ¿no? O sea, muy, muy sutiles, pero la carga en la barra está siendo diferente, ¿no? Entonces, mínimo la persona dice, ah, ¿sabes qué? Pues hice un PR triple. Ah, ok, Claro. ya. En su mente dijiste PR triple, vamos bien, Mm. ¿no? Próximo mes, ah, mira, mi PR triple le subí 2,5 kilos, 5 kilos, ok, vamos mejor. Y ya cuando vemos que ya no podemos exprimir triples, dobles, ¿no? Ah, pues hice un PR doble. Entonces creo que también eso es muy bueno porque genera cierto momentum psicológico, ¿no? O sea, de entrenamiento positivo para las personas, que solo va reforzándose y como que construyendo uno encima del otro, encima del otro, encima del otro, y así. Vale, entonces si quieres ahora paso yo a explicar más o menos cómo lo hago, que la Ujú, verdad es que sí es bastante diferente ujú, por muchas cosas. O sea, digamos que para mí siempre, más que el cómo, importa el qué quieres. Y la razón por la que yo busco secuenciar las cosas es quizá un poquito diferente. Y sobre todo los medios por los cuales lo hago. Entonces, en resumen, para mí, eh, los bloques los secuencio eh, como con el tipo de estímulo que voy utilizando en cada bloque y la orientación que le quiero dar en relación a la dificultad, por así decirlo. ¿A qué me refiero? Que puede haber bloques más orientados hacia, supongamos, intensidad promedio, o bloques orientados hacia intensidad absoluta, o bloques orientados hacia mejora técnica. Entonces, dependiendo del propósito que tenga cada bloque, hay diferentes estrategias que yo voy a emplear para que se consiga dicho objetivo. Que al final el propósito, o sea, la idea del cómo secuenciarlo, pues ahora sí que depende más de mí. O sea, de yo decir, ok, voy a utilizar para esta persona concretamente que está, yo que sé, carente en este punto de finés técnica y está un poquito perdido, voy a utilizar un bloque como de reencontrarse a nivel técnico con el movimiento, luego voy a utilizar un bloque orientados hacia la intensidad promedio, que no lo exponga tanto hacia top sets o hacia cosas tan pesadas. Luego voy a hacer un último bloque de exposición a intensidad absoluta, con cargas más elevadas, con su respectivo top set, en donde vayamos utilizando lo que hicimos previamente, que fue refinamiento técnico, digamos, acumulación de trabajo con carga promedio y después capitalización con esta exposición a trabajo más pesado. Y ese es un ejemplo, pero la realidad es que en mi caso concreto sí, el tipo de secuencia que utilizo con cada persona suele ser bastante diferente, porque cada quien parte de un punto distinto. Hay personas, en este ejemplo que acabo de dar, estábamos hablando de una persona que tenía un problema en un levantamiento, pero seguramente eso solo aplicaba en ese levantamiento y en otro está usando otra diferente. Y para otra persona quizá está bien en todos sus levantamientos y podemos hacer cosas diferentes, ¿no? Quizá en vez de hacer técnica, acumulación, digamos, potenciación, utilizo otro tipo de secuenciaciones, ¿no? Como por ejemplo, desde el inicio empiezo con empujar intensidad relativa de los medios, pero utilizando variantes, suponiendo, teniendo top sets desde el inicio, pero en variantes y no en movimiento de competencia, y meter otros tipos de protocolos que acumule trabajo, pero con intensidad relativa un poco menor en los movimientos de competencia, luego pasar hacia tener esos mismos top sets en los días de competencia, pero con algún tipo de cap de intensidad, dígase en fatiga, dígase en días secundarios, dígase en una cierta distribución que le capé la intensidad, y luego al final, digamos que vamos quitando los layers que tenía de limitante hasta llegar al punto en donde se puede empujar la intensidad absoluta en el gesto más específico. Y ese es otro ejemplo de un montón que puedo llegar yo como a conceptualizar en mi cabeza. Entonces, aquí más allá de la pregunta de qué busco en cada momento, porque eso es dependiente de la persona, creo que lo interesante que se puede sacar de mí es cómo lo hago, ¿no? Que lo platicamos un poquito antes de empezar, que para mí es sobre todo proveniente más como del uso de distintos tipos de estrategias y protocolos diferentes, que ese es como yo busco orientar
o busco conseguir los propósitos de cada bloque. No nada más modificando la reps, por ejemplo, del top set, sino como conceptualmente el tipo de estímulo de cada bloque por sí mismo. Y hay diferentes tipos de estrategias y protocolos que podemos identificar y que nos pueden ayudar a aterrizar estas ideas. ¿Qué tipo de protocolos? No sé, por decir algo, podemos tener top set, drop set, que pues puede ser un top set a un rango de repes y los drop set a otro rango de repes, pero siempre pues con una carga bastante menor. Puede haber protocolos de ascendentes o rampas. Puede haber protocolos en donde se trabaje un top set y backdowns, pero los backdowns al mismo rango de repes, con un drop de porcentaje significativo. Puede haber rep drop, en donde se utilice el top set a unas repes y los BDs a menores repes, y eso hace que la intensidad absoluta de los backdowns sea más elevada. Entonces, con ese tipo de variables, digamos que yo lo utilizo como si fuese una especie de rompecabezas, ¿no? De que, ¿qué es lo que quiero conseguir? Y ahí veo en arribita todas las que son mis piecitas. Y digo, ok, para este objetivo creo que estaría bien usar esta estrategia de primario, esta de secundario, este tipo de interacción entre primario y secundario. Y esa es la manera en la que por lo menos yo lo hago, que sé que puede sonar un poquito abstracto, pero digamos que una vez que identificas cuáles son tus herramientas, ya nada más lo que tienes que preguntarte es qué quieres hacer. Y el qué quieres hacer te va esclareciendo el qué utilizar. Y esa es la manera en la que yo lo secuencio. Te digo, depende mucho del momento. Puedo hablarles de 1000 ejemplos diferentes, de 1000 atletas distintos, del por qué hice en cada cosa diferentes propuestas, pero en esencia es eso, ir jugando con el tipo de estímulo y con los tipos de protocolos que tenemos a disposición para ir consiguiendo ciertos objetivos concretos, que estos objetivos son los que se tienen que ir justamente secuenciando. Ya la interacción, por ejemplo, entre tipos de protocolos de un bloque a otro, para mí no tiene tanta relación. Digamos que en ese sentido yo soy como más de resetear cosas y no tanto de continuarlas como tú, que es muy entre comillas, porque es resetear siempre y cuando yo sepa que es una buena idea continuar. No sé si me doy a entender. Hace un par de días estaba hablando con un atleta que acaba de empezar a ser entrenador, Alex Master. Eh, y él me decía de que es que no entiendo a veces por qué me pones X protocolo y al siguiente es otro bien diferente, pero yo me siento bien al llegar al nuevo y me siento bien fuerte. Y luego tengo otro también que es diferente, pero me siento más fuerte y al final termina con un resultado que es como que se fue concatenando sin que a priori pareciese que tienen una relación entre sí. Y digo a priori, pues porque para esto estamos hablando de muchos años míos de experiencia y de experimentar con diferentes tipos de protocolo, y que ya sé más o menos qué tipo de combinaciones se pueden ir secuenciando. Vamos a poner otro ejemplo, que orientándolo únicamente al tema de los tipos de protocolo. Quizá yo estableciendo que voy a tener top sets desde el inicio o sets pesados de competencia desde el primer bloque, a que, paréntesis, yo casi siempre secuencio en 3 bloques consecutivos. Para mí va como de 3 en 3. Así es como voy llevando la secuencia. Entonces, quizá el primer bloque utilizo top sets de competencia, pero el tope de intensidad es al final de una rampa. Entonces, ahí pues, se va como limitando la intensidad absoluta. Y quizá el siguiente bloque, igual es el set pesado es en el día de competencia, pero en vez de hacerlo en rampa, lo hago en 2 top sets. Entonces, de esa manera, es más pesado, entre comillas, o se pueden mover más kilos que en una rampa, pero es todavía un poco limitante porque sabes que tienes que hacer 2 top sets y no te vas a fondear como si tuvieses uno. Y ya al final lo paso a hacer como un top set, drop set, que es un solo top set y los puros BDs con un drop significativo de carga. Y de esa manera el atleta dice, ok, pues ya no me tengo que guardar tanto porque sé que lo posterior es un trabajo sustancialmente diferente. Son, yo que sé, BDs a 4 repes más que voy a mover 60 kilos menos, así que me puedo meter macizo en el top set. Entonces, si lo comparamos, fue como el primer top set sustancialmente capeado en intensidad, porque pues vienes con fatiga. El segundo top set limitado en el sentido en el que sabes que tienes que hacer otro top set y que además luego vienen BDs. Y el último es como, pues te dejas ir porque sabes que lo que sigue, que el trabajo de BDs ya no te va a demandar
por lo menos en intensidad absoluta, lo que los otros. Entonces, eso es un ejemplo de cómo con puro manejo de protocolos diferentes puedes tú conseguir cierta secuencia. Y ni siquiera te hablé en lo absoluto del rango de repes. Es más, podría ser el mismo, literal, el mismo rango de repes del top set, todos los bloques, y el resultado sería probablemente diferente. Pero aquí lo importante es tú irle dando esa secuencia que crees que es conveniente para poder al final conseguir lo que queremos, que es que el atleta mejore de una manera tangible, como tú dijiste, ¿no, Alex? Porque igual si yo repitiese el mismo protocolo de la rampa ascendente hasta X RP 3 bloques seguidos, quizás se percibiría diferente lo tangible del progreso, así uso esta secuencia que acabo de mencionar, que muy probablemente sea mayor el peso utilizado en ese último bloque por el razonamiento que acabo de platicar de la manera en la que se va limitando los kilos que se pueden poner en barra, que era otra cosa que igual tú me comentaste que habías notado de la manera en la que yo trabajo, que es como que voy jugando con las variables del entrenamiento que vuelven limitante el qué tanta carga absoluta se puede utilizar. Y sí, o sea, en resumen, es ir jugando en cada momento con cada variable para obtener lo que quieres y lo que creas conveniente de una persona. Y puede haber, como dije, 1000 ejemplos diferentes. Sí, creo que también es una buena manera de hacerlo. Creo que también perfectamente puede tener sus muy buenos resultados. Y pues como dice la frase, ¿no? O sea, hay 1000 caminos a Roma, o sea, hay 1000 maneras de llegar a lo mismo, ¿no? Y mientras lo estabas platicando, estaba pensando de que otras cosas que suelo hacer, ¿no? Y es que realmente sí son, o sea, infinitas las posibilidades, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita mencionaste algo con con las variantes, ¿no? O sea, literal puedes hacer una progresión de puras variantes. Puedes dejar el mismo protocolo y, no sé, meso uno que sea peso muerto de déficit. Meso 2 peso muerto pausado. Y meso 3 peso muerto de Sí, competencia. Y ya. O sea, literal secuenciaste 3 bloques. sí, Este, uno más o sea, el primero más autolimitante que el segundo y luego el tercero. Y ya capitalizas todo lo que lograste en los primeros, ¿no? Incluso puedes hacer mix and match, ¿no? O sea, puedes combinar varias simultáneamente. A mí personalmente exacto. me gusta más hacerlo de la manera en lo que lo mencioné, sobre todo en la etapa ya más competitiva, eh, Mm, porque, o sea, no me gusta jugar tanto con los protocolos como lo haces tú, porque no sé, como que me da miedo salirme de la línea de lo que sé que me está funcionando, claro. ¿no? O sea, de que digo que aquí voy bien, todo se está moviendo bien, hago cambios chiquitos y me mantengo dentro de aquí y prefiero no arriesgarme a decir, ok, a ver, le meto una rampa y que no funcione bien, Sí, ¿no? Este, claro. que en realidad, o sea, ¿qué tanto es el riesgo? No sé, no, o sea, probablemente no tanto. Seguramente tú que lo has hecho una infinidad de veces, sepas que en realidad no es tanto y que a la mayoría sí le va bien, pero a mí personalmente en una etapa competitiva me gusta más quedarme así dentro de lo que ya sé que hace a mi atleta funcionar, ¿no? Sin salirme de eso. Pero por ejemplo, en una etapa post Mm. competencia, también he llegado a hacer eso, ¿no? O sea, que alguna secuenciación de protocolos, secuenciación de variantes, cosas así, eh, también para diferenciar Que un de hecho, poquito el entrenamiento, ¿no? ahorita que lo comentas en la etapa competitiva, tengo un ejemplo que pues yo creo que muchos conocerán de los que ven el podcast, de una cosa así como medio extrema que hice o arriesgada, y yo sabía que era arriesgada, en una etapa muy competitiva que básicamente fue la preparación de Dana para el Mundial, eh, en donde digamos que partíamos de un momento en donde el entrenamiento estaba yendo bien, pero que estaba como con altibajos y sabía que para el objetivo que se tenía, teníamos que mejorar. O sea, teníamos que ponerle kilos, no era así tanto de que opcional. Entonces, sabía que teníamos que tomar medidas un poquito más arriesgadas. Y hablando concretamente de la banca, utilicé una secuenciación muy chistosa, porque era una secuenciación de tipos de singles, por así decirlo. Am, que en los 3 bloques post nacional hacia el mundial, los 3 bloques tuvo singles, pero en propuestas diferentes. Eh,
me parece que el primer bloque tuvo, em, tuvo singles, pero en fatiga. El segundo bloque tuvo singles en variante y los días primarios tenía trabajo de competencia pesado. No recuerdo si era un doble top set. Ajá, creo que era un doble top set en los días primarios y los secundarios era singles en variante. Y el último bloque pasó a ser singles de competencia directamente, solamente uno en la semana. Y esa fue la manera en la que eso suena como, pues igual, como muy abierto, pero aterrizándolo a cada momento, se veía como todo se iba como que retroalimentando. Literal iba como que surgiendo el rendimiento de esta exposición constante a diferentes tipos pues, de intensidades muy altas, absolutas, porque eran singles al final, que terminó tirando, recuerdo fueron creo que 115 de Larsen, 115 de Tempo, y eso, pues quieras o no, depende del objetivo que se tenga. Con ella concretamente me interesaba mucho el tema de la confianza bajo la barra en el press de banca porque la había como perdido durante un tiempo. Y bueno, si tiraste 115 de Tempo y de Larsen en la misma semana que tiraste 115 por 3 de Compe, pues la probabilidad de que luego te dé miedo tirar 115 a sencillo de Compe, pues es muy baja, ¿no? O sea, Sí, prácticamente eso ya no va a suceder. Cuando ese peso en la preparación previa era una cosa terrorífica, o sea, de que si le tocaba tirar 115 de competencia, se ponía a hacer un rosario completo antes de darle y chance y lo fallaba, ¿no? Y sí, ahora, por esta secuencia de decir, pues bueno, quizá tire, no tanto el primer bloque, tiré 107 en fatiga, no es tanto, 110, y luego pasar a decir, pasé a tirar 110 en fatiga de compe a tirar 115 de Larsen. Pues ya directamente el último bloque lo inicias diciendo, pues 115 que son para mí, ¿no? Y ya no inicias tan abajo, con más confianza, además con más rendimiento, porque, claro, estoy hablando nada más de la secuencia de los puros singles, pero el trabajo complementario a eso también fue siendo sustancialmente diferente, ¿no? El primero fue como acumulación de competencia, el segundo bloque fue de sí, meter los singles en las variantes, pero el día de competencia era de intensidad muy elevada todo el tiempo, todo el tiempo. Y ya al final, pues fue mucho más conservador, fue nada más como que ir recogiendo lo que hicimos previamente, ya sin arriesgar demasiado. Entonces, tienes que tú ir jugando y sabiendo de en qué momento puedes hacer qué cosas. Como dijo Alex, a veces da miedo el decir, híjole, es que si meto tales cambios en este momento, como que no sé qué pueda pasar. Y eso lo puedes hacer a diferentes escalas, ¿no? En mi caso, me la pensé, pero para el último bloque nada más. Pero los dos previos, el 3 bloques out y 2 bloques out, estuvieron bien experimentales y solamente a lo que yo creía que podía revivirle, por así decirlo, las sensaciones y la confianza de mover los kilos. Y pues al final el resultado fue pues, el que ya conocemos de que llegó más que cualquier otra cosa, llegó hiper confiada de que lo que necesitábamos hacer estaba completamente dentro de nuestras posibilidades. Porque estás hablando que desde 2 bloques out tiró 115 de Larsen y 115 a priori va a ser cercano a su segundo intento, pues ya medio está hecho, ¿no? O sea, si tiras tu sí, segundo intento de Larsen, 2 bloques out y aparte de tempo, cuando el día previo tiraste 112 por 3, ya no hay mucho que preocuparse, ¿no? O sea, ya se armó. Y eso es un ejemplo concreto de algo que tuve que hacer en su momento medio risky, porque claro, o sea, también te expones a decir, le pones single en fatiga, ¿y qué pasa? No le pone nada, y luego al siguiente bloque le pones singles con variantes, ¿y qué pasa? No le pone nada o empieza a fallar por querer ponerle kilos y llega al último bloque y le querías dar confianza y le diste inseguridad. Entonces, sí, obviamente, que es una parte creo que es súper importante. La secuencia del bloque es efectiva sí solo sí se lleva como lo tienes tú estipulado. Y para que eso suceda, tú tienes que ir llevando cierto, eh, eh, digamos, supervisión de lo que está pasando en cada momento. Al final, para eso estamos como entrenadores en un contacto constante con el atleta, para asegurarse de que lo que está pasando esté más o menos en rango de lo que esperamos. Porque si se empiezan a desfasar las cosas, es probable que dicha secuencia pues directamente ya no exista, ¿no? Y que ahora se vuelva todo más que una transferencia hacia el futuro, como mucha interferencia inmediata y se vuelve un poco un lío, ¿no? Entonces sí, hay que establecer patrones a seguir, pero luego hay que asegurarse de que cada dot de la línea también le vayamos más o menos haciendo check.
y entendiendo que como humanos va a haber cierta desviación de la línea propuesta, pero que esta no sea tal que ponga en predicamento el siguiente DOT, ¿no? Sí, o sea, solo checar que las cosas están ocurriendo como tú esperabas que ocurrieran, ¿no? Porque por decir algo con el ejemplo que pusiste de la secuenciación de protocolos, ¿no? Digamos, bloque uno tienen rampas, por decir algo. Pero ¿qué pasa si hacen sets uno, 2 y 3 de la rampa al RP 2,5? O sea, con brincos de 2,5 kilos y el último un brinco de 20 kilos, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene Sí, lo que hiciste? Pues, o sea, ya te das de cuenta que el plan que hiciste se fue por la borda, ¿no? O sea, ya no tuvo sí. ni siquiera chiste, pues. Entonces, creo que también es importante comunicar esa parte y supervisarla, ¿no? Ya lo habíamos hablado también en otro podcast, de si siempre comunicas tus intenciones o solo cuando se están saliendo de la línea, Exacto. ¿no? Cuando ves que alguien se está pasando de lance de que "Hey, esto no es parte del plan, esto no es lo que yo tenía de intención para ti, este, entonces hazlo de esta manera, ¿no? Abórdalo de esta manera. De hecho, Eh, tengo un ajá, ejemplo súper concreto de antier, me parece, de esta misma situación de los singles en fatiga en press de banca con otro atleta que tuvo un día en donde tuvo su día de banca primaria, que era sets, me parece, era una rampa y luego el single, y le fue mal en el single, de que intentó el mismo peso la semana previa y lo falló y estaba muy agüitada y no sabía qué había pasado. Y me dijo, es que llegué ya muy cansada de la sentadilla, porque también tenía la sentadilla primaria. Y le metió kilos y pues se pasó del RP un poquito, llegó cansado de la espalda, etcétera. Y me dijo, pero es que no sé qué está pasando. Y ahí es cuando justamente está esa pregunta que tú haces de que, ¿cuándo tienes tú que informar al atleta de lo que está pasando? ¿Sí? Antes de o cuando suceden cosas. En mi yo casi siempre opto por comunicar cuando van pasando las cosas, porque al final la capacidad receptiva de los atletas y de cualquier persona es finita, ¿no? Evidentemente. Entonces tú quieres que se centre pues en lo que tiene que hacer y no en intentar prever 1000 escenarios diferentes que sabemos que pueden llegar a pasar, pero hasta que no pasen probablemente no tiene caso pensar en esos, ¿no? Entonces ahí yo le dije, oye, tranqui, no pasa nada, ¿por qué? Porque para este bloque realmente no era relevante si es que te aventabas PR de carga absoluta en este protocolo o no. Sí, sí, padrísimo. Y si no, no era el objetivo. Este era un ujú, single más de skill practice, más de ver qué tan sostenible es tu técnica cuando estás en una exposición a alta fatiga, etcétera, ¿no? Entonces, bajo el concepto en el que la hipótesis detrás del protocolo no era la de mover kilos, no hay por qué estar tristes. O sea, no hay por qué agüitarse ni replantearse si es que estás haciendo las cosas mal. Porque tú puedes estar haciendo todo bien y aún así tener este resultado. sí. Porque no era el objetivo. Claro, si me dices, estoy en mi bloque de compe con mi protocolo primario de banca, único single, y estoy yendo para atrás, pues ahí sí, ¿no? De que a ver qué está pasando. Pero en este otro ejemplo, pues detrás del por qué está el si tú tienes que evaluar las cosas como algo bueno o como algo malo, ¿no? Pero, pues en mi caso, se lo dije ya hasta que sucedió. Y de hecho, sí me dijo de que, oye, pero es que no me habías dicho nunca esto. Y ya Ujú. le tuve que mandar una explicación así bien larga de por qué no es que tengas que decirle en todo momento todo a los atletas. Imagínate si explicáramos todos los escenarios posibles del entrenamiento, es Sí, imposible. O sea, deja tú que sea imposible, sino que no va a ser provechoso, porque el atleta no va a poder aterrizarlo a nada. O sea, es aterrizable únicamente lo que es tu realidad en ese punto. Y, sí. y para eso sí hay que comunicarlo y explicar y también ser comprensivos con el atleta y escucharlo y demás, pero, pero pues normalmente yo por lo menos prefiero eso, comunicar hasta que suceden cosas. Sí, yo también, o sea, también es, por ejemplo, lo mismo con los cambios técnicos, por decir algo. Si alguien tiene algunos errores técnicos en su sentadilla, bench, lo que sea, o sea, tú no puedes ir con una persona y decirle, mira, tienes que hacer esto, o sea, te fallan estas 5 cosas, ¿no? Porque no van a hacer nada. O sea, si Claro. tratan de trabajar en 5 cosas al mismo tiempo, se les satura la mente y dicen, hacen estas dos, pero se les olvidan tres, y luego terminan de hacer estas tres y luego estas dos las vuelven a deshacer, ¿no? Entonces, a veces hay que tratar las cosas
una por una, ¿no? Y en este caso también, siendo que los atletas pues ya los podemos sobresaturar de información, pues nosotros también tenemos que limitar lo que les decimos, ¿no? O sea, Claro, realmente seleccionar qué es lo que sí le va a dar valor en el momento y qué nomás va a ser como chatarra, digamos, para su cerebro en ese momento, sí, ¿no? claro. Y también creo que depende del atleta, ¿no? O sea, porque uno como entrenador va conociendo a sus atletas y tú ya sabes quién sí puede pecar, ¿no? Entonces, si le pones, no Sí, sé, una rampa a tu atleta, el que sabes que es bien maxeador, decirle, hey, a ver, ya te conozco, ya sé cómo eres, a él sí le dices, ¿no? Pero a la mayoría no. Entonces creo que también es muy dependiente, pero sí en su mayoría estoy de acuerdo, o sea, solo cuando las cosas se salen de lo que estás buscando, ¿no? Y otra cosa que quería mencionar, porque me acordé ahorita de un podcast que estaba escuchando ayer y creo que se va a conectar ya bien para cerrar el episodio con tu ejemplo de Gaby, que en general pues la secuenciación de bloques sirve para lograr objetivos que no se pueden hacer solo dentro de un mesociclo, ¿no? O que no son tan tangibles dentro de un exacto. mesociclo, ¿no? Procesos largos. Y otra cosa que no hemos mencionado hasta ahorita es, por ejemplo, el proceso de rehab, ¿no? De rehabilitación de una lesión. Por ejemplo, el podcast que estaba escuchando ayer o antier, creo, era de Ben Esgro, creo. ¿Cómo se llama el entrenador de Taylor Atwood? Sí, 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 en Sí, eso. ¿verdad? Este, y estaba hablando, pues, precisamente del proceso de Taylor, ¿no? De cómo fue que, pues, estaba bien lesionado, de que le salían lesiones así de que casi cada sesión, de que en una el codo, en otra la cadera, en otra así, y tuvo que hacer una regresión de que de sentadilla solo podía hacer sentadilla española y luego sled drags al revés. Era lo único que hacía de, para pierna, ¿no? Y luego de ahí empezó a hacer un método con puras mancuernas, por decir algo, mancuernas y trabajo unilateral, ¿no? Y así fue como lo fueron reincorporando al trabajo, pues ya más de power, ¿no? O sea, ya más de competencia, pero fue un proceso, pues, de que se fueron a un extremo por Sí. la situación también de Taylor, ¿no? Y poco a poquito fueron secuenciando los bloques hasta llegar a, ok, ya tenemos un bloque de power otra vez, ¿no? Un meso de power otra vez que es productivo para el progreso de Taylor, porque claramente haciendo sled drags, pues no le iba a subir ni un kilo a su sentadilla, ¿no? Al contrario. Eh, y ahora creo que lo interesante es hablar del ejemplo que querías mencionar, ¿no? Que es de Gaby, que sé que Gaby estuvo batallando por muchísimo tiempo con la sentadilla, ¿no? Porque tenía temas de rodilla que literal tuvo meses que no podía hacer ni una sentadilla, ¿no? Entonces, pues ahí si quieres expander. Sí, yo creo que ese es un muy buen punto, el que, digamos, la hipótesis que sacaste del otro podcast, que la secuenciación es para conseguir cosas que no se pueden hacer en un solo bloque. Y esto no nada más hace referencia a un tema de progreso a nivel de kilos. Porque como comentaste, hay muchos procesos al cual un atleta se expone que pueden estar de por medio entre acercarlo o alejarlo de sus objetivos, ¿no? En el caso concretamente de Gaby, él es una persona que pues tiene, digamos que la sentadilla es el movimiento como que lo limita un poquito más en términos de total, por lo cual, digamos que si alguien le preguntase que hay que mejorar la sentadilla, pero aquí el tema es que no era una respuesta sencilla por sí misma porque el Gaby había tenido problemas de rodilla durante muchísimos años porque él tiene antecedentes de la halterofilia y de algunas otras disciplinas que pues lo dejaron simplemente tocado, ¿no? Entonces la tolerancia del Gaby a, a exponerse al trabajo era muy baja y empezaba a generar molestias muy recurrentes. Entonces, al ser el Gaby una persona con antecedentes tan problemáticos, entre comillas, con el movimiento y que en general tiene una tolerancia tan baja, la respuesta no era tan evidente como, vamos a potenciar su progreso en el corto plazo, en el plazo más inmediato, para que esté más fuerte y mejore su total. Porque teníamos que ver la manera en la que él simplemente tolerase el trabajo. Entonces, como comentaste en el caso de Taylor, a veces las secuencias no es nada más una progresión, a veces es una regresión a partir de X punto hasta volver a
al trabajo de competencia, por ejemplo. Entonces, pasaron varias cosas, digamos, en la vida del Gaby que lo hicieron como alejarse un poquito del entrenamiento, que tuvo una operación y demás. Y cuando retomamos, tuvimos inmediatamente muchas competencias. Entonces, pues ahí sí no había como que tantas preguntas que hacer, sino por intentar lo que teníamos en ese momento, aterrizarlo a competencia. Y pues fue una tras otra, que obviamente logramos algunas cosas y la verdad es que recuperamos mucha parte del nivel, pero definitivamente no estábamos en un punto en donde pudiésemos realmente pensar en llevarlo al siguiente nivel, ¿no? Porque para ello era necesario todo lo que no habíamos podido hacer, tener el tiempo para establecer una regresión al movimiento y después una progresión a partir de un punto base. Y eso fue lo que después hicimos, que fue básicamente post-mundial. Regresamos y tenemos bien claro que ahora sí la prioridad absoluta era pues intentar mejorar el squat, pero haciéndolo de una manera sostenible y que nos permitiese empujarlo hacia el largo plazo y no nada más en un micro. Porque claro, sacarle 2 kilos extra, pues haciendo cualquier cosa lo podíamos hacer, ¿no? Bueno, no cualquier cosa, pero haciendo cosas agudas lo podíamos hacer. Pero queríamos realmente algo sustancial para su total. Así que hicimos una secuencia, me parece que en total fueron 5 bloques, que igual lo platicábamos, que una secuencia no tiene que ser un número cerrado de exposiciones a nada. Generalmente lo hago de 3, pero en su caso fueron 5 bloques, que el foco principal del bloque era que la sentadilla se recuperase. Que escuche bien, no que mejorase la sentadilla, sino que se recuperase del trabajo de sentadilla y que pudiese sacarle partido a cada sesión que tuviese de la misma, porque puede que llegase fuerte a una y luego a la otra no, o más bien que no llegase recuperado y que no le sacase partido por más que estuviese mejorando, entre comillas. De aquí lo que queremos era que primero pudiésemos establecer un esquema que le permitiese el tolerar el trabajo, recuperarse y usarlo para establecer la base de lo que se venía. Entonces tuvimos un par de bloques, primero con una intensidad promedio baja, pero sobre todo con poca exposición a intensidades absolutas y relativas elevadas. Dígase, por ejemplo, no recuerdo bien, pero un primer bloque en donde teníamos un trabajo de sentadilla de competencia a repeticiones moderadas, pero con un top set a un RP bajo y luego drop de porcentaje significativo. Por ejemplo, un top 5 a RP 6,5 y luego backdowns con 14%. Que para una persona de su categoría normal, pues obviamente eso se quedaría bastante escaso normalmente, ¿no? Como trabajo principal de la semana. Pero en su caso fue lo necesario. Y luego en el día secundario empezamos sobre todo a meter bastante trabajo directo de hipertrofia, que no quiero decir para fortalecer, pero supongo que se entiende el concepto, para meterle un poco más de variabilidad de movimiento a este mismo grupo de musculatura y de estructuras involucradas en la sentadilla para que construyesen mayor tolerancia simplemente al estímulo del estrés mecánico, ¿no? Entonces el día secundario durante un par de bloques, no sé si fueron 2 o 3, era un trabajo muy sencillito, a veces técnico, a veces de skill practice. Dígase, por ejemplo, en una fue, me parece, un tempo para como reorganizar el movimiento, en otro fue una pausa larga para generar conciencia del tightness en el fondo, en otro fue unas series planas de skill practice de competencia, pero siempre después con un trabajo de hipertrofia muy marcado de accesorios, que generalmente tenía varios, tenía trabajo de accesorio pesado, dígase hack, pendulum, cosas del estilo, y luego un trabajo complementario además más isolado, por así decirlo. Y así fueron 2, 3 bloques, que el día primario fue increciendo un poquito, pero poquito, en intensidad absoluta y relativa, con obviamente mucho de lo que comentaba antes, del manejo y el juego de distintos tipos de protocolo, para que si bien íbamos incrementando la intensidad absoluta, perdón, la relativa a la absoluta no fuera disparándose tanto, porque no era conveniente en ese momento. Y así fueron, me parece que 2, 3 bloques de ir restableciendo la base. Hasta, para mí, digamos que la base se restablece cuando el atleta puede mover ciertos kilos que yo consideraría el baseline de un bloque pesado o de competencia, por así decirlo, sin que esto represente digamos, un maxeo, ¿no? O algo muy pesado para él. Si el atleta ya puede terminar un bloque, un RP 7 real, 7,5, con un peso que podría ser el inicio de un bloque pesado, digamos que ya estamos safe para saber que puede iniciar a trabajar realmente y que no va a reincidir, o por lo menos no de maneras tan inmediatas, en las molestias previas.
porque ya digamos que estamos cubriendo el mínimo de base para saber que lo está tolerando, ¿no? Ujú. Entonces, eso fue lo que hicimos los 3 bloques. Y luego los siguientes 3 bloques fue empezar ahora sí a meter trabajo para decir, quiero que el Gaby mejore. Ya no quiero que restablecer niveles, porque ya está ahí. Ahora sí quiero hacerlo mejorar. Y el tipo de protocolo fue súper diferente, ¿no? Empezamos a meter doble exposición de competencia con un día como un día premiador, o sea, más bien como de construcción al inicio de la semana, con series planas que antes en la vida hubiese tolerado, ¿no? Supongamos un 4x4, 4x5, RP 6,5, que si lo comparamos, quizás era el día pesado primario del inicio de esta etapa de regresión, ¿no? Y ahora era el día secundario, como de acumulación, y luego ya un día primario más de power, o sea, un top doble, top triple, y así fuimos jugando con esta primera regresión y luego ahora sí progresión hasta pues el día de hoy que está que es 2 bloques out y ya tiene pues una seguidilla de 3 bloques en donde fue tirando PR tras PR tras PR, básicamente. Que para esto llevábamos años, o sea, pero años con S mayúscula, que el Gaby no puede hilar 2 bloques seguidos de sentadilla. Deja tú tirando PR, sino haciendo sentadilla, simplemente. O sea, muchas veces hacíamos un bloque bueno y al siguiente ya no había más. O sea, ya no se toleraba, ya la rodilla ya no daba. Y bueno, digamos que las circunstancias nos empujaban a hacer cosas que quizá no eran lo más óptimo, ¿no? Y ya ahorita que nos dimos el tiempo como de restablecerlo todo, ahora sí, lleva, digo, 3 bloques tirando PRs súper locos para él. O sea, creo que tiró, me parece que fue 2:30 por 2, falló la tercera o algo del estilo, o tiró o por 3, cuando su mejor marca en competencia son 2:35 en 7:4 y pues ahora lo tiró estando en un peso para hacer el corte para 6:6, ¿no? Entonces, algo que de por sí es algo muy elevado para él, pero es que además, contextualizando, él en entrenamiento nunca tiraba nada. O sea, por lo mismo de que no toleraba trabajo, cerraba sus preparaciones en 2:20, en 2:15. Llegábamos al meet básicamente con la bendición del Señor y pues a 3 Padres Nuestros y esperar que saliese bien, ¿no? Y ya ahora digamos que tenemos más sustancia, más con qué darle soporte a nuestras ideas, y ahora sí ya está moviendo kilos, ¿no? Entonces, digamos que la moraleja de esta historia es que una secuencia no es siempre solo para arriba, por así decirlo, o no es de donde estás hacia adelante. A veces solo tienes que replantearte si quieres llegar a X punto, pero ¿qué tienes que hacer para saber que la teta va a tolerar lo que es necesario para llegar a ese punto? Que no siempre la respuesta es solo darle para adelante, ¿no? Entonces, obviamente todavía queda este bloque y el siguiente, que con él siempre la premisa, cualquier cosa que me dice, de que, oye, es que sentí tal, digo, Gaby, acuérdate que contigo arriesgar es lo último que vamos a hacer. En cuanto sientas cualquier cosa, en cuanto algo esté un poquito off, luego me dices, Ajá. modificamos cosas, le bajamos aquí, le bajamos acá, pero, o sea, vamos, que con él la prioridad absoluta, ya que está en este tendencia ascendente de rendimiento, es evitar que haya un step back hacia donde venimos, ¿no? Que es el no tolerar el trabajo. Entonces, ya que estamos aquí, es probable que solo siguiendo en este caminito siga progresando. ¿Qué es lo importante? O sea, porque al final ya solo es cuestión de tiempo, por así decirlo, para que estemos en donde queremos. Pero siempre al ritmo que tolere el atleta, que eso es súper importante. Y esto va a depender 1000% de cada persona por separado, ¿no? En su caso, una persona pues ya no es un subjunior, es una persona con su trabajo exigente y con un background muy extenso a nivel deportivo que no nos permiten hacer ciertas cosas. Entonces, establecer la secuencia sí es saber a dónde quieres ir y más o menos por dónde vas a llevarlo, pero también es considerar todo el contexto que engloba al atleta y saber cómo llevar cada momento de dicha secuencia que quieres establecer. Sí, yo creo que o sea, lo más remarcable de esto, sobre todo, pues es, ok, o sea, qué bueno que está haciendo PRs y todo ahorita, pero para mí lo más remarcable es el hecho de que ya puede entrenar sentadilla, ¿no? O sea, Sí. pasando de que, bueno, algunas veces que platiqué con Gaby que me dijo que no, es que llevo meses solo haciendo peso muerto, o sea, literal no hago sentadilla porque no puedo, hago una sentadilla y me explota la rodilla. Sí. Y sé que así fue por un largo tiempo, ¿no? Que bueno, o sea, Gaby
es una persona muy fuerte porque pues tiene mucho tiempo en esto. eh, y llegaba a las competencias y como tú dices, no, o sea, un Padre Nuestro y sabes que está fuerte y lo que quieras y que Sí, tiene su sentadilla de 230, pero con su bench y su peso muerto es suficiente para dejarnos a todos bien atrás, ¿no? sí. Pero pues claramente no podía progresar, ¿no? O sea, ¿cómo progresas sin ni siquiera hacer el movimiento, ¿no? Entonces sí, o sea, creo que esto es un ejemplo muy claro de otro de los objetivos que se pueden lograr, ¿no? Que a ver, el atleta no puede hacer sentadillas, o sea, no puede hacer nada de trabajo productivo que lo haga hacer más de lo que está haciendo ahorita y aparte pues está sufriendo, ¿no? Sí. Este, entonces, ¿cómo logramos que pueda ya empezar a hacer algo productivo con su entrenamiento? Y pues a lo que me platicas, pues creo que ha funcionado bastante bien, incluso ya está haciendo PRs en sentadilla y pues supongo que con poco dolor, ¿no? Sí, sí, y sobre todo ya es, digamos, algo un poquito más predecible, que es parte de las cosas que se ganan cuando se lleva una secuencia lógica de cosas, ¿no? Es que cuando algo se sale de la norma, generalmente sabes por qué, pero cuando solo estás de como que reseteando tu cabeza desde cero, es como que te agarra todo en seco, ¿no? Y ya no sabes para dónde moverte. Entonces, aquí la diferencia entre esto y esto es este puntito. Pues lo bajo un poquito, le muevo para aquí, para allá. Entonces, sí, en general es, digamos, todo mucho más controlado. Obviamente ya dependerá de la prudencia que se tenga y demás, el qué tanto se puede mantener en este punto, pero digamos que ya todo es un poquito más predecible. Sí, que también creo que esa es una característica de, pues, de las lesiones en general, ¿no? O sea, de que entre más te vas adentrando a una lesión, pues más impredecible se vuelve. O sea, como que ya ni Sí, siquiera sabes qué es lo que la está agravando, ¿no? Porque cuando recién empiezas con una molestia, como que es muy claro, mira, si hago este movimiento me duele, pero cualquier movimiento te duele, ¿no? Todo te duele. Entonces, sí, digamos, en el caso de Gaby, por ejemplo, ya estaba muy para allá, ¿no? O sea, muy en ese punto de que se sí, tenía que hacer una regresión, o sea, no había de otra, ¿no? Tenías que hacer una regresión súper marcada para lograr mínimo empezar a identificar las cosas, ¿no? Identificar qué es lo que realmente está causando que Gaby esté así y qué es lo que puedes hacer para hacerlo progresar, ¿no? Entonces creo que es pues como una historia de caso de éxito, ¿no? De hacer eso. sí. Mm, y pues nada, o sea, a mí me gustaría ya con esto cerrar el episodio. No sé si tú quieras agregar algo más. No, o sea, obviamente se me ocurren mil ejemplos diferentes, igual ya que nos adentramos a este caso como de regresión a partir de molestias, y ni siquiera tanto de molestias, ¿no? Porque creo que todos como entrenadores hemos estado entre un momento en donde decimos, un atleta tenemos identificado qué le funciona y luego solo deja de funcionarle. Y nos preguntamos qué pasó. Y siempre es como, pues tú intentas analizar datos y preguntar y obtener información, y a veces solo la respuesta no es tan evidente, ¿no? Y en esos casos, muchas veces lo que se tiene que hacer es dar un paso para atrás y no nada más dígase ponle menos kilos, sino en planteamientos, en intentar resetear como esta hoja de ruta que mencionamos. Y eso es algo que yo como ya repasándolo en mi cabeza he hecho infinidad de veces. Hace poquito hablaba con, con otro atleta que ya ni me acordaba yo, pero me decía, es que yo me acuerdo que me estaba yendo muy mal en peso muerto y luego solo me cambiaste a frecuencia uno y estuvimos así un par de meses, me fui sintiendo un poquito mejor, más recuperado y luego solo me la regresaste a 2 y empecé a tirar PRs así bien locos al par de bloques. Y yo pensando, ni me acuerdo de qué me estás hablando, pero pues tiene mucho sentido, ¿no? O sea, de cómo intentar restablecer la dosis mínima, intentar ver cuál es la capacidad de recuperación en ese momento, digamos, restablecer niveles y a partir de ahí empezar a construir y lo que decimos, sí hay que intentar encontrar qué funciona en ese momento, pero luego no solo quedarse ahí, ¿no? De que eso funciona y de ahí, sino es, ok, esto funciona, pero de ahí, ¿qué sigue? ¿Qué puede seguir? Y en este caso concreto de este atleta, lo regresó a una F1 porque no se estaba recuperando y porque mil cosas, le empezó a ir bien, pero no me quedé en esa F1. En este momento ni siquiera tengo muy claro por qué, porque no recuerdo mucho el caso, pero luego transicionamos a una F2 con la premisa de que era potencialmente una mejor idea, cuando antes no lo era. Entonces, lo que en un momento funciona no va a funcionar para siempre. Lo que deja de funcionar en un momento no quiere decir que nunca más va a funcionar. Siempre depende justamente del contexto y de la secuencia que se lleve. Y si tú acomodas las cosas para llegar a este cierto punto,
pero partiendo de aquí o partiendo de acá, pues el resultado puede ser potencialmente distinto, ¿no? Y dependiendo de cómo lo vayas llevando. Entonces, yo creo que es una cuestión mucho de perspectiva, de saber identificar como el macro de las cosas, y a partir de que ya tienes como una visión un poquito más amplia, sí puedes determinar, pues ahora sí como hacia dónde moverte, que es la parte aquí interesante. Y una vez que sabes hacia dónde, ya el dónde establecer los puntos de conexión entre un bloque y otro, para mí se vuelve un poquito más intuitivo. Pero sí tenemos como entrenadores que tener esta capacidad como de análisis un poquito más amplio de qué está sucediendo, de por qué estamos en este punto, pero sobre todo de cómo podemos hacer si es que queremos modificarlo. Sí, pues o sea, yo creo que en general como el mensaje para llevarse a casa es, ok, hay procesos que tardan más de un mesociclo, eh, y se tienen que secuenciar de cierta manera o se pueden secuenciar de cierta manera para llegar a lo que estás buscando, eh, y hay que ver las cosas de un macroscope, ¿no? Hay que tratar de alejar un poquito el lente, eh, y ver un poquito más a futuro, no solo encasillarnos en qué está ocurriendo en este momento. Y de ahí en adelante, la verdad es que pues la creatividad del entrenador dicta Sí. todo, ¿no? O sea, porque mencionamos solo unas maneras de hacerlo, pero o sea, yo Sí. lo hago de muchas maneras diferentes, estoy seguro que tú también lo has hecho de muchas maneras diferentes, más de las que platicamos aquí. Entonces, realmente esto, pues el único límite es la creatividad del entrenador, ¿no? Mientras tenga claro, pues los objetivos, hay mil maneras de resolver los problemas, pues. Pero bueno, yo creo que hasta aquí la dejamos. Creo que fuimos relativamente más concisos que en otros episodios. Eh, el objetivo pues era hacerlo un poquito más corto, un poquito más conciso, más así al grano. Eh, Creo que medio lo logramos. Pero bueno, vamos a ir mejorando eso. Igual a mí me gustaría, estoy seguro que a ti también, que nos retroalimentaran, pues, cómo cómo lo estamos haciendo y cómo creen ustedes que pueden sacarle más valor, a lo que nosotros les estamos exponiendo, ¿no? Sí, que por cierto, conectándolo con, esperemos un próximo episodio, próxima semana a partir del día que grabamos este podcast es Sheffield, Ah, entonces igual coméntenos, o bueno, no sé si independientemente de si nos lo dicen o no, hagamos algún tipo de recap de lo que sucedió por ahí, pero si ven el episodio esta semana, pues estén atentos al siguiente fin, que es pues el evento pues un poquito más espectacular que tenemos en el año en el Power, y creo que vale la pena. Parte del aprendizaje de conocer el deporte es justamente ver el deporte, ver qué hacen las personas que están involucradas en el alto nivel. Así que si tienen la oportunidad, dense ese tiempito y por lo menos divertido yo creo que va a estar. bueno, peace.